Este jueves hemos conocido que la Junta de Extremadura está realizando gestiones para optar a ser una de las posibles ubicaciones para la instalación de una fábrica china de baterías para coches eléctricos. Para ello presentará su candidatura a través del Gobierno central en una feria de ese país que se va a celebrar el mes que viene. Nuestra comunidad estará incluida en un catálogo que está preparando el Ministerio de Industria, en el que se detallará qué regiones españolas pueden acoger una instalación de este tipo. Indudablemente, nuestro potencial reside principalmente en los proyectos de minería que se están desarrollando relacionados con la extracción de litio, principal materia prima de las baterías que se utilizan en automoción y un elemento que empieza a considerarse estratégico para la economía que viene. Como ya he dicho en otras editoriales, nuestra región se encuentra bien posicionada para esta oportunidad que supone la implantación del coche eléctrico a nivel mundial. Si logramos gestionar bien nuestro posicionamiento en esta materia, claro. Extremadura puede convertirse en apenas una década en una región estratégica para la producción de vehículos eléctricos, porque disponemos de los recursos naturales, como es el litio, terreno para la instalación de fábricas de baterías y generación de electricidad procedente de fuentes renovables. Entonces, hasta podremos aspirar a que se instalen factorías de automóviles al poder ofrecer una reducción de los costes de producción debido a todos los factores anteriores. Como ven, los sueños no tienen límites, pero en esta ocasión pueden convertirse en realidad si logramos, por una vez, vender bien nuestro potencial. Y si esto se consigue, se solucionarían muchos de los problemas endémicos de nuestra región, como son el desempleo y la población, algo que sin duda nos preocupa a todos. En fin, solo nos queda decir que seguiremos soñando. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota, edición número 1056, en la que vamos a abordar diferentes temas de actualidad con nuestros habituales picoteros de los jueves que se sientan en esta mesa de análisis. Hoy están con nosotros Javier Segura. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien si no me hablas del puente que viene por delante, porque yo trabajo hasta el domingo y no quiero escuchar a nadie que vaya así de ocioso 4 o 5 días, que no me parece prudente para los que trabajamos. Luego me he quedado con tu crónica, ¿eh? Esto de la vida es sueño, ¿no? Decía Calderón de la Barca, la vida es sueño, los sueños, sueños son. Sueños son, efectivamente. Bueno, pues yo prefiero quedarme con esa otra canción de Pablo Alborán de Nunca dejes de soñar, a ver si es verdad que de una vez por todas conseguimos que donde está la materia prima se ensamble, se produzca y se transforme, y que eso genere valor añadido. Exactamente. Exacto. Miguel Ángel Herrera, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, aquí estamos, otro jueves. ¿Qué tal? Bien. Yo esperando que vengan los 5 días de puente. Ya te veía yo venir, Miguel Ángel, ya te veía venir. Es que el que está todo el día en la carretera y día por día, necesita también la suerte de estar 5 días en casa tranquilito, sin ese ajetreo. Sí, porque has tenido una semana de muchos kilómetros, ¿no? Nos contabas antes de Extremadura entrar a... no he parado desde el Antena. lunes hasta este día que he llegado a casa, no he parado de estar en el norte, en el mar, he estado en Fregenal, pues en Huelva, pero bueno, el trabajo de autónomo tiene eso. Es que Extremadura es muy grande, incluyendo Huelva. Sí. Luis Manuel Tomaja, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. También has tenido una semana intensa, ¿no? Muy intensa, ha durado por lo menos 7 o 8 días. O así me lo ha parecido, pero bueno, ya acaba y empezamos una festividad interesante, especialmente la de la Mártir, que es muy emeritense, muy nuestra. Indudablemente. Bueno, está ya todo preparado precisamente para la festividad de la Mártir, el día 9 con la procesión nocturna, esa procesión en la que se incorporarán los peregrinos que proceden como cada 9 de diciembre de la ermita de Perales en Arroyo de San Serván, hacen el camino y llegarán por la tarde hasta la Basílica de Santa Eulalia, donde se incorporarán a esa procesión nocturna, con muchas sorpresas este año, entre ellas pues también habrá una parada especial en el Parador, en la antigua capilla del Cristo, lo que hoy es el Parador de turismo, en el que actuará el coro Ubisum, petaladas, en fin, llegará sobre las 10:30 a la concatedral de Santa María para pasar allí la noche, y al día siguiente regresará de nuevo a su basílica, en lo que se viene denominando como la procesión oficial de la Mártir, y en la que en esa jornada además
se va a hacer algo como novedad este año interesante, que es recuperar los juegos de antaño, los juegos infantiles a los que jugamos y a los que nos referimos también la pasada semana al cierre de este espacio, de este programa organizado por la Asociación Amigos de Mérida, en el Parque López de Ayala, ¿no? En el López de Ayala, allí esperamos el día 10. A las 12, ¿no? A las 12, a todo el que se quiera acercar, a pasar un buen rato como se hacía antaño. Una idea bonita, muy interesante, en colaboración el Ayuntamiento con la Asociación Amigos de Mérida, y que, si Dios quiere y sale bien, tenemos intención de que podamos repetirla en años sucesivos. Muy bien, muy interesante. Si alejamos a los chavales de la Play, el WhatsApp. Ahora habrá que enseñarles, ¿no? Porque esa es la idea, la mayoría de los juegos no tienen ni idea de los juegos de antaño, ¿no? Rayuela, en fin. Claro, y retomar y hacerlo emeritense en la medida de lo posible, que no solo, porque los juegos a la rayuela o al cala se juegan en muchos sitios, pero también con la terminología emeritense, con la forma de jugarse de Mérida, por lo menos hasta donde hemos podido bucear en la memoria de mucha gente que nos ha aconsejado, y en la hemeroteca, que algo hay. Muy bien, pues vamos a hablar ahora de otra cuestión que tiene también que ver con el turismo, porque la hostelería está íntimamente ligada y asociada al turismo. Y los datos que hemos conocido este jueves son buenos en este sector, al menos en los relativos en Extremadura al año 2018, porque la hostelería facturó un total de 1.342 millones de euros en la región durante ese año 2018, lo que representa el 4,3% de la riqueza regional, según recoge el Anuario de Hostelería en España 2019. Este sector registró el pasado año algo más de 7.000 establecimientos en la región, el 88,5% en servicios de restauración, que dieron empleo a 22.825 personas. El informe, que incluye datos estadísticos referentes a actividades de restauración y alojamiento, concluye que el sector evolucionó de forma positiva en 2018, aunque de forma diferente en cada una de las ramas de la hostelería. El número de locales de restauración prácticamente es el mismo que el del año anterior, mientras que los locales de alojamiento se han incrementado en nuestra región, concretamente en 79 más que en 2017. No obstante, mientras que la evolución de los establecimientos de restauración en la provincia de Badajoz es positiva, ya que aumentaron un 1,8%, en Cáceres sí se produjo una reducción de un 11,1%. En cuanto a los alojamientos, los locales han aumentado en más de un 30% en ambas provincias. En cuanto al empleo, el informe revela en las actividades de restauración que volvió a crecer, concretamente un 15,9% más que en 2018. Y de eso sabemos mucho en esta ciudad, en la capital extremeña. La hostelería es uno de los pilares fundamentales de la actividad económica local. Unida, gracias a nuestro patrimonio y a una oferta cultural y de ocio que, por lo menos en nuestra ciudad, va en aumento, lo cual se agradece. El hecho de que los turistas vengan a una obra de teatro o a un concierto o a una emerita lúdica hace que, obviamente, pues se vean beneficiados especialmente la parte del turismo y de la restauración. Esperemos que siga aumentando en nuestra ciudad y que hagamos lo posible por mantener y mejorar no solo la oferta, sino también pues la presencia de la ciudad. Yo creo que a nivel de patrimonio se está cuidando mucho las cosas, se está mejorando en la medida de lo posible. Hay cosas que se pueden hacer mejor, por ejemplo, abrir la Casa del Anfiteatro, que lleva cerrada 9 años y pico y que siempre está a punto, pero no termina de abrirse. Y desde la asociación abogamos también por adecentar un poquito las calles de Mérida, que a veces pues dejan que desear, y hay que cuidar a nuestros visitantes, hay que cuidar el turismo, dándole bien de comer, enseñándole un buen espectáculo, nuestro patrimonio, y que bueno, y que nuestras calles y nuestras fachadas estén un poquito más decentes de lo que lo están hasta ahora. Javier. Sí, y coincido contigo, ¿no? Es que tiene que ir de la mano. El esfuerzo que se haga en cuanto a diversificar la actividad cultural y de ocio, el esfuerzo que se hace por recuperar patrimonio, por ponerlo accesible a todas las personas, también tiene que ir acompañado de una oferta tanto de alojamiento como de
de bares y restaurantes acorde, ¿no? Acorde a lo que se espera de Extremadura, que se esperan productos de calidad, productos locales, cocinas auténticas y en todo caso pues que si evolucionen pues eso, en un positivo, ¿no? Fíjate que yo estoy ahora recordando cuando fuimos capital iberoamericana de la gastronomía, que percibí un salto cualitativo en la oferta que se hacía en los restaurantes y en los bares en cuanto a tapas, platos, raciones, etcétera. Pero aquello acabó y de la misma manera que vi que había habido un proceso de experimentación y de crecimiento, de repente pues volvió a caer. Un poco volver al sota, caballo y rey que se repetía una y otra vez en todas las cartas de todos los restaurantes y de todos los bares. Por otro lado, también es verdad que estamos viviendo un periodo de crisis que todavía en el sector de la restauración también se nota. Y eso se nota sobre todo en la altísima rotación de trabajadores y trabajadoras que tiene, en la precariedad laboral y en la falta de, y esto hay que decirlo y hay que decirlo con todas las letras porque son muchas las personas afectadas, en la falta de controles de la inspección laboral, porque desgraciadamente hay algunos hosteleros y hosteleras que de sus trabajadores lo que pretenden es gestionarlo en el abuso. Son conocidas las experiencias, las malas experiencias de trabajadoras que empleando 8 horas al día pues tienen contratos de media jornada, que estando sometidos a un convenio pues no se les paga por el convenio, o que teniendo una jornada de descansos estipuladas en el convenio pues tampoco las disfrutan. Eso al final hace que los buenos profesionales se terminen yendo de Extremadura porque no están encontrando el mercado de trabajo acorde a su nivel profesional. Y en cambio, fuera, y sobre todo en los meses de verano en la costa, pues sí que lo encuentran con bastante solvencia. Bueno, hemos puesto un pro, hemos dicho las cosas positivas, pero también hay que poner las cosas negativas sobre la mesa. Y en este caso, pues hay que reclamar, hay que hacer la llamada a los empresarios de la hostelería, pero si de alguna manera particular algunos pues son fraudulentos, pues tendrá que haber una inspección de trabajo que sancione como conviene. Si el negocio no funciona, pues el negocio no funciona, pero no puede ser que sea abusando de las condiciones de las trabajadoras. Miguel Ángel, ¿tú qué opinas? ¿Y ahora? Bares que lugares, tan gratos para recordar. No, es que en verdad, hombre, todo lo que sea que el sector hostelero, el sector de restauración suba, es bueno para Extremadura. Hay un dato que en el estudio, con referencia a lo de Cáceres, 11,1 menos por ciento menos, no sé, una diferencia creo con Badajoz importante, ¿no? Cuando Cáceres en el tema de ese turismo artístico y de arqueología y de monumentos, creo que tiene sitios muy importantes que, no sé, que no veo la comparación de una provincia a otra, ¿no? Extremadura es la de gran desconocida, sinceramente, en el tema hostelero, en el tema de restauración. Hay una cantidad de restaurantes y una cantidad de sitios para comer en muchos sitios de Extremadura no se conocen. Yo el otro día estaba comiendo en una tasca en Valencia del Monbuey, que está pegando a Portugal del freno, y me comí unas setas impresionantes, es decir, allí con un par de clientes para la cita, ¿no? Impresionante. Bueno, pues allí hay una fotografía de mucha gente que va por allí, pero es todo portugueses, es decir, no de Extremadura gente de allí, ¿no? Entonces, una serie de detalles que ves tú por ahí y dices, este sitio se diera a conocer, a lo mejor que fallamos también en esa oferta turística y no estamos estableciendo el tema más que en las grandes ciudades, no vamos a los pequeños, a los pueblos. Y a partir de ahí yo creo que el camino es ese, el camino es vendernos mejor y que se nos conozca más. Con la particularidad que tú has dicho, y lo has dicho todo muy claramente, muy bien con referencia al tema del empleo, el problema es ese, que sí se nota en muchos restaurantes que vas un fin de semana y al final al siguiente vuelves a ir a un bar y los camareros son los mismos. Brotan porque no les pagan aquí, a mí me pagarán más, pagarán menos. Pero aparte de eso, es que yo he visto a camareros trabajar por la mañana en un bar y por la tarde en otro. Es decir, esa dotación, empleo de restaurantes y bares, pues quiera o no quiera, también da esa posible sensación que tú dices de que es lo que está pasando, ¿no? Y ese empleo precario existe y hay que denunciarlo como tú lo has denunciado.
Pero claro, yo no sé hasta qué punto ese tema es un problema a la hora de que vengan más o menos turistas a Extremadura. Lo que está claro es que la profesionalización del trabajo de camarero tiene que ir cada vez aumentando. Hay sitios que ves camareros que no son profesionales. Claro, y al programa le pregunta, te dirá, ¿para lo que me pagan? Porque hay camareros que están cobrando 2 euros la hora, que yo conozco algunos. Entonces, ese tipo de trabajo, ese tipo de cuestiones, es lo que habla muchas veces de esa mesa de trabajo, que se habla mucho de las mesas de trabajo, ese digamos, un grupo que se pongan a trabajar, hosteleros, restaurantes, asociaciones de vecinos, que demos una solución a todo tipo de problemas que no son pequeños, que al final redundan en que el sector crezca o no crezca, y que no se da solución. Yo creo que el tema de... Hace poco hubo una feria aquí, hace unos años, de la tapa en IFEME, ¿os acordáis? Que fue un exitazo. Eso, el seguimiento debería ser más continuo. Yo creo que en Mérida tenemos una capacidad, creo, de atraer gente por el tema arqueológico, por el tema de los festivales, por el tema de Mérida lúdica, que no se está llegando a cumplir con lo que yo creo que debe ser el sector turístico en este tipo de ciudades. Ahí, yo por ejemplo en Cáceres voy una vez a cada 15 días y Cáceres yo veo un ambiente turístico diferente aquí. No sé por qué será, pero yo veo en el restaurante, y yo siempre como en los polinos, cuando me muevo, ¿no? Pero cuando las 2 o 3 horas al mediodía que tienes de asueto hasta que dejas el primer cliente, el último cliente por la mañana, vas por la tarde al primero, pues paso por el centro, ¿no? Y veo otro tipo de, no sé, lo veo como si fuera un turista más especializado en ir a las grandes ciudades en el sentido de ver monumentos, pero no veo al turista normal que ves por aquí, que yo por ejemplo, ya te he preguntado, te he dicho que me acerco y pregunto dónde son, de dónde vienen, y veo otro tipo de turista. Yo veo más el tipo familiar aquí que en Cáceres. En Cáceres veo yo menos familias de viaje que aquí, no sé por qué, o en mi apreciación. No sé por qué. Ese tipo de cosas hay que moverla. Fitur, por ejemplo. Yo creo que es para vender tu ciudad y tu región, pero no creo que se venda como se tiene que vender el turismo rural, el turismo de las grandes ciudades. Es que es diferente. Hay muchos pueblos. Aquí un día en una picota estuvo San Antonio, con referencia por ahí por las casas por Llerena, una ermita que hay. Sí. Una casa Sí, la pequeña Sixtina de Extremadura. No se conoce eso no se conoce. La Virgen de Lara. Eso no se conoce. La Virgen de Lara. Yo estaba, pero no se conoce. Entre Llerena y Fuentealba. Esa zona, bueno, hay cosas preciosas para ver. Es decir, la zona de Higuera de la Serena, igual. Pues yo creo que ese tema estamos viendo el turismo más de las grandes ciudades que el turismo rural, creo. Yo creo que esto podría crecer más. Yo creo que hay 2 grandes sectores de turismo. Uno es el turismo cultural, que fundamentalmente pues, viene a Mérida, Trujillo, Cáceres especialmente, en menor medida quizás a Zafra y a Badajoz y a Plasencia, que bueno, yo creo que funciona razonablemente bien, siempre se puede mejor, pero que funciona razonablemente bien. Un turismo muy específico comercial a Badajoz, como gran capital comercial de Extremadura, y luego mucho turismo no de masas, sino de pequeñas familias. De hecho, uno de los temas yo creo importantes es la cantidad de hoteles rurales que están surgiendo casi en cada pueblo de Extremadura. Y quizás el que falte, como tú dices, es el turismo familiar. Es decir, cómo atraes a una familia con niños a Extremadura y haces que no solamente se diviertan los padres, sino que además también se diviertan los niños. Y quizás ese es el punto negro que todavía queda en el turismo en Extremadura. Sí está creciendo mucho en turismo rural, cada vez hay más familias que vienen a disfrutar sobre todo de la naturaleza, de las grandes joyas de la naturaleza que tenemos en Extremadura, y todos sabemos que medio Madrid se vacía cada vez que hay puentes y vienen fundamentalmente a la zona de Cáceres, del Jerte especialmente.
pero falta eso, cómo atraigo, a veces lo pensaba, ¿no? ¿Cómo conseguimos que una familia con 2 niños pequeños venga a Mérida y disfrute? Porque los padres van a disfrutar viendo en teatro y tal. ¿Y los niños? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera los enganche? Quizás eso sea un sector que se pueda abrir y que pueda mejorar más aún estos datos, que yo creo que son buenos, son interesantes. Bueno, en fin, formas habrá indudablemente de mejorar y esperemos que mejore también a lo que se ha hecho referencia aquí, que es importante la profesionalización del sector, de esa parte del sector que todavía no está profesionalizado, y el avance que se ha realizado en esta materia también ha sido importante en los últimos años. Sí, no, de hecho, a ver, el hecho de que tengamos aquí una escuela superior de hostelería y agroturismo, cuidado, esto es un reto importante, y el propio alumnado tiene unas tasas de inserción laboral espectaculares y los estándares de calidad son muy aceptables en comparación a escuelas privadas, y estamos hablando de una escuela pública, y la oferta formativa no solamente abarca a la enseñanza reglada, sino también a las personas desempleadas o a las personas que quieran tener un perfeccionamiento profesional porque estén ya trabajando en el sector. O sea que en ese sentido el catálogo es incuestionable, y la tenemos aquí en Mérida, y unas instalaciones excelentes, excelentísimas, tanto por modernidad como por capacidad, por incluso alojamiento residencial para el alumnado. O sea que en ese sentido no hay ninguna discusión, que ha habido avance, pero no obstante se percibe lo que acabamos de comentar, que ese avance tenía que haber también tenido su correlación en la calidad del empleo, y no la ha tenido, o que tiene que tener su correlación en la carta de servicios que se ofrecen, ya sea en alojamiento con actividades complementarias, ya sea en hostelería, en lo que es la propia elaboración de platos o de comida, y eso tampoco es que haya tenido un despunte muy significativo, ¿no? Que en ese sentido, vuelvo a repetir, y yo creo que cualquier persona que tenga a bien ir alternando distintos bares o restaurantes donde poder comer, verá que, bueno, pues que sota, caballo y rey, y con todo mi respeto, que el atún rojo no es del Guadiana, por muy bueno que esté el tataquita atún, pero del Guadiana no es. Y en cambio aquí pues se pueden hacer cosas maravillosas, pues con carnes, con todo lo que es la gastronomía micológica de las setas, es decir, o con lo que se nos ocurra. Bueno, pues vamos con el tataki. Oye, pues es verdad, aquí no se potencia el pescado de río. En la zona norte, con la fiesta de la Tenca, etcétera, sí se promociona, pero aquí no. No se promociona en la restauración, me refiero, al pescado de río. Somos más de cerdo. Claro, pero si te vas a la provincia de Málaga, que fíjate lo del pescadito frito, pero en cambio en la serranía, en la sierra, en la zona de Antequera, lo que se come es la trucha. Sí. Entonces, es que lo uno no está reñido con lo otro. Si la cuestión es tener un poquito de atrevimiento desde el punto de vista culinario. Yo entiendo que llenar una despensa donde no se puede esperar una aluvión de clientela es complicado. Pero bueno, para eso está precisamente la restauración y la profesionalización, que te da a jugar con distintas alternativas de cartas que además hacen atractivo el que vayas de manera repetida al mismo establecimiento, donde vas a recibir una atención de calidad y donde va a haber variaciones en la carta que te van a hacer sorpresas al paladar, y te va a dar gusto volver a repetir porque te encontrarás con nuevas sorpresas. Bueno, por cierto, hoy la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Mérida ha dado luz verde a la oferta pública de empleo para la policía local. Son 8 plazas las que se van a crear para sustituir a los que pasan en segunda actividad y se jubilan también este año. Esta noche precisamente se ha producido un acto de la policía local en el que se ha dado un homenaje a 9 efectivos, a 9 policías locales que se han jubilado. Como decimos, esa oferta de empleo son para 8, de los cuales el 80% entrarán por el turno libre y el 20% por el turno de movilidad. Y también se ha creado una plaza por Administración General para un técnico de riesgos laborales en el consistorio emeritense. Vamos a otro asunto que nos ha llamado la atención. No sé si conocéis la ley de segunda oportunidad, que es, lleva muy poquito tiempo funcionando, pero ya se están viendo los resultados. Más de 90 personas en situación de sobreendeudamiento han solicitado en Extremadura acogerse a esta ley de segunda oportunidad, lo que representa el 0,88% del total en España. Se trata de familias que avaloran a sus hijos para la compra de un piso, negocios embargados tras la crisis o cuentas bloqueadas
bloqueadas por impagos de tarjeta de crédito o minicréditos, que es el perfil de particulares y autónomos que iniciaron los trámites para acogerse a esta ley de segunda oportunidad en Extremadura. La ley permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente han actuado de buena fe e intentando un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda, fijar un calendario de pago inferior a 10 años y si no se logra dicho acuerdo pueden solicitar un concurso de acreedores, que es de lo que se trata, y solicitar ante el tribunal la exoneración de la deuda. No sé si conocéis algunas familias que se han encontrado en esta situación, sobre todo muchos padres que han tenido que avalar a hijos en la compra de pisos cuando estaban por las nubes y el hijo se ha quedado al final sin trabajo, o que han emprendido en un negocio y al final, pues eso, motivado por la crisis, le ha ido mal y al final los padres pues se han quedado, bueno, y el hijo también, mal. A ver, esto fue un guantazo sin manos que nos empezamos a encontrar en el ámbito de los servicios sociales, cuando no había ni siquiera legislación y cuando desde el gobierno se apelaba a la buena ética de la banca para facilitar pues el no desahucio de la vivienda en el caso de las personas afectadas en primera mano, pero es que esto iba más allá. Es que el embargo y la pérdida de la vivienda no iba solo sobre la hipotecada, sino sobre la avalada por padres o por progenitores o por familias. O sea que al final, de buenas a primeras, nos empezamos a encontrar aquí una situación sobrevenida, causada por una crisis, por una pérdida de empleo y por una falta de ingresos, en donde no se podían hacer frente a pago de hipoteca, ni por el principal ni por los avalistas. De aquellas buenas prácticas se derivó en la ley que facilitaba la condonación mediante la cesión de la vivienda y vivir en alquiler para que no hubiera desahucio, y por otro lado en la ley de segunda oportunidad. Es curioso que en Extremadura, de todas maneras, no hay una correlación de casos en proporción a la población, ni siquiera a las personas afectadas. Es decir, en ese sentido estamos muy por debajo. Es verdad que esta forma parte de las leyes que protegen a personas que lo viven desde una perspectiva vergonzante. Es decir, nadie va diciendo, pues mira lo que me ha pasado, ¿no? Me ha pasado que no puedo hacer frente a la deuda, que no tengo dinero y que no sé cómo afrontarla. Esto forma parte, digamos, de las vergüenzas o de las culpas que uno siente por no poder cumplir con sus obligaciones. Y es el efecto boca-oído que se ha podido dar en las grandes ciudades para que las personas, a través de bufetes o a través de gabinetes de asesoramiento, puedan llegar a la ley de la segunda oportunidad. Aquí no se ha dado. Queremos entender que por las casuísticas de cómo se construye la vida personal, el relato personal, el no puede asumir la deuda, qué vergüenza, qué sentido de culpa, cuando no depende ni de uno, depende de una pérdida de empleo, depende de un agotamiento de unas prestaciones de desempleo o de otro tipo de ayuda, no puedes acometer tus obligaciones financieras, y que, bueno, pues aún así tú lo percibes como culpa, una cosa personal, ¿no? Una mala cabeza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y no ha habido esa otra boca-oído que les haya animado a decir, mira, tienes la ley de segunda oportunidad que te protege o te defiende de tus derechos de una manera temporalmente, bueno, no se tarda tanto, se está tardando en torno a 4 o 5 meses en una resolución, pero desde luego económico, porque no pasas por juicio, no tienes que ir acompañado de abogado, no tienes que ir acompañado de procurador. También es verdad que en Extremadura las redes familiares han apoyado y han ayudado mucho más que lo que se puede dar en otras comunidades autónomas, por las cuantías. Nuestros pensionistas han sido los grandes colchones de resistencia frente a situaciones de este tipo. Siguen siendo. Y siguen siéndolo, ¿verdad? Miguel Ángel. No, yo, el gato del agua fría. Sí. Muy bien, ¿no? Yo este tipo de cuestiones son necesarias. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de problema, es una lacra, yo lo veo así. Pero el problema es cómo es decir, se tarda 4 o 5 meses de solución, dices tú, ¿no? El problema es el camino a cómo se hace, el camino, cómo cuando dices tú la responsabilidad que tiene uno, cómo se come el coco uno y
volveré a fallar, y cómo se va a pagar, la ayuda que voy a tener, hasta dónde me va a llegar. Porque claro, si no tiene empleo, la ley de segunda oportunidad, ¿para qué? Así yo digo, si tú encuentras empleo, o hay empleo para dar, pues a lo mejor te puedes meter un expediente de este tipo, ¿no? Pero pedir la segunda oportunidad sin empleo, ¿para qué vale? Hombre. Que eso... Puedes renegociar la deuda. Claro. ¿Y cómo la pagas? Si no tienes para pagarla. Es que ¿me entendéis? Sí. Es la cosa que dice, bueno, yo entiendo. Yo tengo un cliente que se ha acogido a una ley que nos debía un dinero a nosotros, a la empresa, y el hombre nos está pagando poco a poco, pero no está pagando poco a poco porque nosotros lo estamos ayudando. Yo le he dicho, mira... Le estás financiando, vamos. ¿Eh? Que le estás financiando. Hacemos lo siguiente, tú lo que me vas a comprar, poco a poco me estás comprando, el descuento que yo te hacía antes no te lo aplico, y ese descuento lo pongo como amortización de deuda. Porque la competencia, si le compras la competencia, sí te va a dar ese descuento. Porque para llegar a ser competitivo, tienes que dar ese descuento, si no lo vendes. ¿Me entendéis, no? Y entonces digo, ¿cómo lo hacemos? Pues hacemos así. Entonces, tú me vas comprando lo que tú le vayas necesitando, y a final de mes decimos, bueno, hay 150 euros que son de tu descuento. Pues bueno, pues mira, 75 para amortizar de deuda. Entonces, es una oportunidad que está tirando yo. No se la está dando nadie. Entonces, cuando llega ese momento, ves la preocupación de la persona. Y ves que te quiere pagar, pero no puede pagarte. No puede pagarte. Pero a mí me parece una experiencia muy positiva, si es que al final resulta que lo que estás haciendo evidentemente es prorratear la cuantía de la deuda, sobre todo, a ver, esto es que lo hemos vivido con las hipotecas, es decir, Sí. Esto era una condena de por vida. Lo que el Código Penal español no contemplaba, que era eso, una condena para toda la vida, ha sido o ha representado la hipoteca para muchas familias hasta que se ha dado una modificación. Deudas que se heredaban, deudas que se heredan. Y que seguirán pagando sus hijos. Exactamente, a eso me refiero, ¿no? O los Entonces, padres. cuidado. O los padres, Sí, en sí. alguna ocasión. O sea, que es que estamos hablando de, al final estamos hablando de gestionar una economía, pues, en el bien común. Y lo que tú estabas poniendo como ejemplo me parece un bien común. Me parece un bien común en el sentido de que compartes el proyecto de empresa o compartes el proyecto profesional y gestionas corresponsablemente con la persona, pues el que ella pueda ir amortizando la deuda y que pueda seguir haciendo al frente a sus capacidades y a sus potencialidades. Aquí las personas que estamos sentadas y las personas que nos escuchan y que estén trabajando no trabajan para pagar. Este hombre Trabajan para ejercer profesionalmente en lo mejor de sus capacidades y en lo mejor de sus habilidades. Eso conlleva proyectos de vida y deuda, por supuesto. Este hombre, Javier, ofreció a su banco que por favor vendiera su trabajo en el banco. Es decir, aquí sois 3 empleados y en el programa ya sois 2. Vender mi trabajo, 2 puertas que haya que poner en vuestra casa, yo la pongo y le pagáis al banco. No me pagáis a mí. Yo negocio con el almacén de la madera. La puerta cuesta tanto, el margen mínimo de beneficio, si son... Y esa ayuda es una cosa, es que me pongo porque me duele, porque es un tío que el trabajador nato que quiere pagar, está pagando, y el valor para decirle, entre vuestros empleados, seguro que en el año uno pone la cocina de su casa, otro pone 5 puertas, que yo tengo que mi almacén de madera me avala y me da la mercancía, yo pago poco a poco. Pues bueno, si la cocina vale 2.000 euros, pues le pagáis al banco los 2.000 euros, a mí me pagáis lo que vale el material, y mi trabajo no lo cobro. Eso sí es una segunda oportunidad. Pero que, A ver, Luisma. Yo creo que detrás de todo esto hay una cuestión de valores, positivos y negativos. Gran parte de la situación viene de la inculcación de valores socialmente imperantes, como era consume, consume, consume. Conozco casos de chavales que con 20 y pocos años encontraban un buen trabajo, seguían viviendo con los padres. Lo primero que hago es, me compro un coche de 30.000 euros, avala mi padre, no pasa nada, tengo trabajo, hasta que dejo de tenerlo.
Llega la crisis, ahora no hay trabajo, el coche está ahí, no puedes venderlo de ninguna manera, porque ¿quién va a querer un coche así? Y la deuda para mis padres. Entonces hay cuestión de valores, de decir, bueno, oye, primero prudencia, y segundo, que es importante que aprendas a gestionar lo que estás ganando, no solamente ahora, sino mirando un poquito más adelante. Hay una expresión que me ha gustado mucho de la ley, que repite muchas veces, y es buena fe. Sí, claro, buena fe. Yo creo que ahí hay un valor que hemos perdido en parte, y que es muy importante. Cuando hay buena fe, se pueden conseguir muchísimas más cosas que cuando no la hay. Cuando hay buena fe, pues las personas hablan, y de una manera ahí. Ahora, en tema es, por un lado, cómo se mide la buena fe, y por otro lado, ¿dónde está la buena fe de los bancos? Por ejemplo, cuando tienes que renegociar una hipoteca, ¿no? Eso por un lado. Y luego yo me hacía una pregunta a raíz de la lectura del artículo, y pues yo creo que los que estamos más endeudados ahora mismo es la propia España. Estamos en un 100 y pico % del PIB. Vamos a tener que hacernos una ley de segunda oportunidad al país entero. ¿Quién nos va a comprar? ¿Nos avalan los chinos? Pregúntaselo a los griegos. O los griegos. Ya tienen experiencia. Entonces, oye, a lo mejor hay que empezar a introducir a los portugueses también, en el marco mental. Los portugueses también. Y lo han devuelto todo. Sí, sí. A los portugueses. También es cierto que con sufrimiento, porque han pagado por todo los portugueses. Sí, por todas las carreteras, por todo han pagado todo. Pero en España nos estamos metiendo en una situación muy complicada, que mientras la economía vaya más o menos respondiendo, pero en el momento en el que no, en el momento en el que, yo qué sé, a algún presidente de Estados Unidos se le ocurra poner aranceles para enfriar la economía, ¿qué hacemos? Luisma, la economía global en la que nos estamos moviendo y el capitalismo en el que nos estamos moviendo no gestiona dinero, gestiona deudas. Y lo que se van colocando y se van moviendo son las deudas, ya sean en bancos, ya sean en empresas, ya sea comprando lotes de productos financieros. Es decir, recordemos que lo que es el dinero papel, la economía que mueven las monedas y los billetes, representa el 3% de toda la economía que se mueve. Es decir, hay un 97% que es una economía ficticia, es una economía construida en base a balance, en base a cuentas, en base a cotizaciones, pero que es absolutamente intangible, que no está circulando. Por eso, cuando se hacen planteamientos de que hay que reformar la economía, es porque la que tenemos, la que está funcionando, la del 97%, está basada en números, no piensan las personas, y mucho menos es una economía de valores. Es una economía binaria, de combinaciones informáticas hechas en microsegundos, que lo que buscan es oportunidades para ganar dinero, dinero que ni se mueve ni que existe, que se compra y que se vende en microsegundos. Es una economía centrada en hacer números, grandes números. La economía de las personas, o poner a las personas en el centro de la gestión económica, claro, implica profundas reformas. Siquiera esta, que como tú bien dices, repite la buena fe, la demostración basada en la buena fe, en lo que demuestras y en lo que te comprometes, en la buena fe de las partes, el que debe y el que se siente con el crédito pendiente de recibirlo. Bueno, pues eso es una economía centrada en las personas, pero eso sí es mucha reforma, ¿eh? Sí, no, y lo que pasa es que no son independientes esas dos economías. No, para nada. En el momento en el que Lehman Brothers cae, al final el que lo paga es el agricultor de Torre Mejía, que tiene un tractor y se queda sin él, por ejemplo, ¿no? Entonces esas dos economías están profundamente vinculadas, y tenemos que conseguir un sistema en el que yo no sé hasta qué punto hay un respaldo detrás, pero bueno, sí que hay un número que dice esto es lo que supuestamente vale nuestro país, que es nuestro PIB. No podemos sobrepasarlo. Es más, tenemos que intentar hacer lo imposible para que nuestra deuda real, ficticia o como queramos llamarla, se encuentre por debajo de esos valores. Claro. Y ahí, en los últimos años de nuestro gobierno nacional,
y también autonómicos, y meto a todos. Sí, sí, sí. Nadie se ha planteado eso, al revés. Y yo creo que ahí, de nuevo, hay un problema de valores. El problema de valores es, yo creo, la falta de sinceridad. Primero, de los españoles con nosotros mismos, y segundo, de nuestros gobernantes, que tienen que ser capaces de decirnos, por mucho que nos duela y por muchos votos que les pueda costar, señores, esto no puede seguir así. Y hay que recortar de un lado y de otro. Y ahora empiezo yo demostrando mi buena fe como administración. Y como administración yo soy el primero que en lugar de subirme en sueldo me lo bajo. En lugar de gastar en cosas que no son tan útiles para la población, pues no lo gasto. En lugar de aumentar el gasto administrativo, pues voy a intentar reducirlo. Pero esa buena fe, no sé yo si... Pero mira, hablando de buena fe, me estoy acordando ahora... en un momento de política cortoplacista, que no se hace política a largo plazo, pero con nada. Con este asunto también se debería hacer política a largo plazo. Sin duda. Sí, no, iba a poner precisamente el ejemplo, ¿no?, de en qué medida nos podemos ver afectados por decisiones claramente erróneas por parte de determinados dirigentes políticos, ¿no? Personas que entran en régimen de alquiler en viviendas públicas del Ayuntamiento de Madrid, con pago regular de su cuota de alquiler y al cabo de unos años tener la opción de poder comprar esa misma vivienda. Repentinamente el Ayuntamiento de Madrid le vende todo el parque de viviendas que tenía a un fondo de inversión que en cuanto tiene la oportunidad duplica el precio del alquiler de esas viviendas sociales y anula la cláusula de poder adquirir el derecho de adquirir. Bueno, pues ahí tenemos una decisión que ha acabado en tribunales, que está claro que está afectando negativamente a miles de personas en la Comunidad de Madrid. Pero es que la semana pasada la noticia que saltaba era, no sé cómo se llama la jerarquía de la Iglesia que le correspondía, creo que era el obispado, el arzobispado de la Comunidad de Madrid, en particular vendiendo bloques de vivienda de su propiedad, también externalizando y mandándole el nuevo propietario cartas desalojando a los inquilinos con contratos en vigor, ¿no? Es decir, es que no entiendo, porque, a ver, hablamos de decisiones políticas, pero a priori uno entiende de que la Iglesia lleva los valores incorporados. No sé hasta qué punto la decisión que se toma... Pues no sé, yo creo presuponer de que lo último que se puede imaginar a la hora de hacer una gestión de esas características es que el comprador iba a ir en contra de los inquilinos de la vivienda, salvo que hubiera, pues ya te digo, otro tipo de intenciones, ¿no? Porque una enajenación de inmuebles con un inquilino dentro se puede hacer, se puede traspasar la propiedad. Primero hay que preguntarle al inquilino si la quiere adquirir, que es el que tiene un derecho preferente. Si no la ejerce, pues entonces el nuevo propietario puede asumir la propiedad con el inquilino dentro. Pero yo no sé cómo lo han gestionado. Pero bueno, son ejemplos de cómo nos afecta en el día a día. Y no estamos hablando de bienes superfluos, estamos hablando de bienes básicos, una vivienda de alquiler, una vivienda social, unos precios que se supone que son asequibles, o en este caso, pues un bien como es de la Iglesia, que se entiende que su propietaria, la Iglesia, que además los ha recibido vía herencia, pues lo ejerce pues con esa buena fe, ¿no? Bueno, en cualquier caso, bienvenida sea esta ley de segunda oportunidad. En eso ya nos estamos pareciendo un poco más a Estados Unidos, que en Estados Unidos no se penaliza tanto el fracaso como se penaliza aquí en España. Es decir, hay personas que, por motivos siempre, evidentemente, amparados en la buena fe y la buena administración, que no han podido desarrollar su proyecto empresarial y, sin embargo, se les sigue concediendo oportunidades financieras, mientras que aquí en España se te corta el grifo pero para toda la vida. Lo mismo ocurre con las familias, es decir, que lo tienes la hipoteca de por vida. Estás pagando tu casa aunque te la hayan quitado de por vida. Nos queda ese tramo, ¿no? El que el propio bien inmueble sea la garantía de una vez de la hipoteca y se acabe con la deuda esa eterna de por vida que tienen todavía muchas familias. Creo que en un país de pícaros como España hemos aprendido demasiadas veces a tortas que la buena fe a veces no se presupone. Bueno, vamos a otro asunto. Vamos a hablar de política, porque el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha señalado
que es una falta de respeto, que pida la abstención del Partido Popular en la investidura de Pedro Sánchez cuando el PSOE estaba anunciando nuevos encuentros con Esquerra Republicana para lograr su apoyo en la investidura. Casado ha recalcado que Sánchez se abrazó a Pablo Iglesias, no al PP o a Ciudadanos, y ha añadido que es el líder del PSOE el que debe explicar con quién está pactando. Dice que cree que es una falta de respeto a los españoles que el mismo día que están reconociendo la ya la tercera reunión de alto nivel con Esquerra Republicano, diga a la oposición que se tienen que abstener. Es, dice, una broma de mal gusto. A ver, Miguel Ángel. Que Pablo Casado diga que es una falta de respeto a los españoles, cuando lleva muchísimos años el Partido Popular faltando el respeto a todos los españoles, no lo entiendo. Pero bueno, mira, cogiendo el hilo de como hemos acabado antes y iniciando un poco esto del tema de lo que están montando con el tema del próximo gobierno. El sábado pasado estuvo aquí Felipe Alcaraz, en una escuela de formación del Partido Comunista de Extremadura, y hablaba él de la unidad popular y hablaba del tema este de lo que es la situación del país. Y él hablaba, hablando tú de Grecia, a los griegos, ¿no?, de Portugal, y dice que el miedo a este posible gobierno, ¿de quién viene? Es verdad, es decir, no engañemos más a la gente, es decir, si los gobiernos hoy están cogidos por lo que diga Europa, están cogidos por Europa. Él dice que en Europa actualmente la gente que sufre viven en él le llamó callejón de las cositas. Le llamó callejón de las cositas. Y necesitamos un gobierno que pueda meter los codos en ese callejón y poder agrandar un poco ese callejón de las cositas, del sufrimiento de los desahucios, del sufrimiento de la hambruna, del sufrimiento del trabajo precario, del sufrimiento del pensionista. Entonces, que Casado diga que es una falta de respeto, lo que no entiendo por qué Sánchez le sigue diciendo que se abstenga, es lo que no entiendo. Del Partido Popular hay que pasar, y de Ciudadanos y de Vox. Yo creo que la situación actualmente es soñar el país para ver si somos capaces de agrandar ese callejón de las cositas para que la gente que en verdad... Porque ¿quién está presionando a que no lleguen a ese acuerdo y lleguen... que es lo que quiere el Partido Popular, lo que quiere la patronal, lo que quiere el IBEX 35, lo que quiere la Iglesia? ¿Quién está presionando? Yo es que no entiendo por qué. Es decir, hay que ver la bronca que están montándose con el escrito, sí que han firmado varios jadrones chinos, ¿no?, del PSOE y del PP, pero nadie habla de lo que ha hecho Zapatero, por ejemplo. Zapatero está por el pacto PSOE-Unidas Podemos, ¿o no? Lo ha dicho muy claro. Hostia, por el pacto hablan de lo que dice Ibadra, lo que dice Felipex, lo que dice Aznar, lo que dice Rajoy, y nadie dice. Zapatero ha dicho que él sí apoya ese gobierno progresista de izquierda que piense en la gente. Entonces, que Casado, la señorita Rimadas, que no sé si está o estará o deja de estar, manda una carta. ¿No veis que la movida es siempre la misma? Siempre. ¿Cuándo van a salir las gentes, los sindicatos, los ilustres, que hay muchos economistas de izquierda que están intentando convencer de que es la solución del que sufre, que es lo que importa al país? Yo, ese tipo, bueno, Casado, falta de respeto suya de decir que tiene un máster y es un mentiroso compulsivo. Bueno, lo de Zapatero ya se desprestigió por sí mismo, entonces es preferible no meterse en lo que dice Zapatero, porque si él lo dice, malamente. Pero yo... Y lo que dice Felipe González Aznar, sí. No, o sí, depende. El hecho de haber sido presidente, dejar de serlo y retirarte, al menos en parte, de la escena política, es verdad que te da una visión de las cosas de Estado y no siempre partidista. Si son capaces los expresidentes de salirse un poco de la visión de partido y de ver, pues bienvenido sea cualquiera de las opiniones. Yo creo que tan válidas son las opiniones de unos como de otros por el hecho de haber tenido la experiencia de haber gobernado. Ahora, que estén en lo acertado o no,
Yo es que todavía dudo si gobernó o no gobernó, pero bueno, ese momento de España no quiero recordarlo mucho. En tema, yo iba a otra cosa más importante. Yo no sé si lo que dice Casado, que es una falta de respeto, que Sánchez pida la abstención del PP, es o no lo es. Yo creo que sí que está habiendo una falta seria de guardar las formas en cómo se está organizando toda esta nueva investidura. Yo creo que la democracia funciona con sus normas, pero además hay que saber revestirlas adecuadamente y hay que saber cumplir con la liturgia. Y yo creo que en este caso, igual que en la legislatura anterior, no se están cumpliendo bien con la liturgia. Yo creo que si tú quieres ser presidente, no tienes que hablar con unos o con otros, tienes que hablar con todos. Y luego, a los que no te interesa, les dices, no me interesa. Y a los que me interesa, les dices, oye, que sí. Pero yo creo que el que quiera ser presidente de España tiene que tener, por un lado, la voluntad, por otro lado, el respeto y, fundamentalmente, la capacidad de ser capaz de hablar con todos. Entonces, yo, si estuviese ahí donde está Pedro Sánchez, yo primero hubiese llamado al PP, que es el que tiene más votos. Después hubiese hablado con Vox, que creo que es el siguiente. Y después y hubiese ido uno por uno y los escucho a todos. Y hablo con todos. Y luego a ti te digo, no me interesa, y a ti te digo, sí. Pero yo creo que realmente sí es una falta de respeto el pararme a hablar con unos sí y con otros no. Javier. Sí, la verdad es que esa liturgia sería lo razonable, o sería lo correcto, ¿no? En base a un mínimo respeto político. Pero yo creo que fundamentalmente. Sí, y al propio sistema, ¿no? Al propio sistema democrático y sus propias instituciones, y las reglas del juego las debe de marcar así. Pero yo creo que esta acusación de Casado no obedece ni a reclamar liturgia ni a no reclamar liturgia. Esto obedece a que le están presionando desde abajo, desde arriba y desde los costados, dándole palos en el lomo, diciéndole que lo que no puede ser es que la agenda política la marque el Partido Socialista en las conversaciones que está manteniendo con los nacionalistas catalanes o en los avances que pueda encontrar con Unidas Podemos. Y aquí hay una enorme presión desde los determinados medios de comunicación, desde el ámbito bancario, financiero, desde Europa, etcétera, etcétera, metiendo miedo a ese posible acercamiento o acuerdos que pueda haber con la izquierda y con los nacionalistas, pero quien sigue marcando la agenda, en este caso es el Partido Socialista y Unidas Podemos en las distintas conversaciones que está teniendo con distintos agentes sociales y con distintos partidos políticos. Y el Partido Popular, por pobrecito de Casado, que le están dando palos por todos lados, pues ya está y que llora, y lo único que se le ocurrió este día es esto es una falta de respeto. Y la queda muy bien, pero es que siga llorando, que siga haciendo carrera, y que se acuerde de la historia, la de veces que el segundo partido ha tenido que abstenerse para facilitar que haya rápidamente la conformación de un gobierno, sin que tenga que haber ni lastre ni deudas, porque claro, por un lado no apoyo, pero por otro lado acuso de que está buscando los apoyos que a mí no me gustan. Mire usted, que la derecha en este país, si en algo ha demostrado, es que ni come ni deja comer. Así que hagan el favor por un poco de eso, de no faltar más al respeto a ellos. Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, el análisis de nuestros picoteros en este jueves, esperando que junto a ustedes también disfruten de este puente. Gracias, Luis Manuel Tobaja. A vosotros. Hasta la próxima semana. Gracias, Miguel Ángel Herrera. Y gracias a Javier Segura. ¡Feliz puente! Y a ustedes, agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y como siempre, emplazarles a una nueva edición de La Picota. Será ya el miércoles, se nos queda lejos esto, ¿eh? Hasta el próximo miércoles, será cuando regresemos de nuevo a esta edición del programa. Hasta entonces, feliz puente, disfruten del Día de la Constitución, del Día de la Inmaculada y del Día de la Mártir. Buenas noches y sean felices.